¿Qué y cómo se hace? Es una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo? Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Bienvenidos a ¿Qué y cómo se hace?, donde recorremos el país para mostrarles nuestras industrias y nuestra artesanía. En este sentido, hoy llegamos hasta la empresa Metalmec para conocer uno de los productos más afamados de esta gran empresa paraguaya, los tanques Copa. Vamos a conocer el proceso de fabricación de esta pieza de metal que vemos en todo el país. Así que con mucho que mostrarles, iniciamos así el programa de hoy. Metalmec se inicia en el año 1977 con una herrería donde uno de los obreros era yo y tenía más dos obreros, éramos tres obreros, que luego de una estadía de 12 años en Brasil, en varias industrias muy importantes, seguí la Universidad de San Pablo, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería de Producción, retorné al Paraguay para reconstituir y fortalecer realmente dentro de un marco de patriotismo este país. Hemos crecido en la fabricación de tanques subterráneos para combustible, para varias empresas distribuidoras de combustible, y fuimos creciendo desde Eusebio Ayala, 1147, con un tallercito, piso de tierra, sin techo, la curvadora fabricada a mano, con caños rellenados con hormigón armado, porque realmente no teníamos recursos de ninguna naturaleza, y aplicando tecnología y con aceptación del mercado y con precios competitivos, saltamos a una industria ubicada en la ciudad de San Lorenzo, ya de 5.000 metros cuadrados, con puente grúa, ya modernamente equipado, a una industria ya de 30 obreros, y finalmente hoy estamos realmente Capital Metalmec con una industria de más de 100 empleados. En este momento tenemos 150 personas trabajando, 100 personas en la parte industrial y 50 personas están trabajando en la construcción de lo que llamamos un parque industrial metalmecánico. El tanque Copa, indudablemente nosotros que somos de raíces metalúrgicas, crecimos en el medio de los hierros, los Schutzmüller, crecimos en el medio de los hierros. Nosotros estudiamos todo lo que en Paraguay se construye con alternativas civiles y con otras materias primas. Y tratamos de sustituir las construcciones civiles con construcciones metálicas. Construcciones civiles de edificio por construcciones metálicas de edificio, construcciones de los tanques de hormigón, que tradicionalmente hasta hace 15 años dominaba el mercado, y nosotros la alternativa del tanque Copa, similar al tanque de hormigón, realmente hemos lanzado al mercado con mucha aceptación, con un revestimiento especial para agua potable, y indudablemente cuesta 20% nomás del tanque de hormigón. O sea, somos mucho más baratos, y desde que nos contratan hasta que le entregamos el tanque terminado, montado en todo el interior del país,
o en la provincia de Formosa, Corrientes, también Misiones. Nosotros portamos nuestro tanque del Paraguay y vamos con nuestros camiones y montamos. De manera que es una opción única para todo el país. Es la mejor alternativa, la más económica, tecnológicamente muy competitiva y es la mejor alternativa. Ese es nuestro buque bandera, pero como te mencionaba, realmente estamos construyendo también instalaciones completas, estamos construyendo obras civiles, instalaciones electromecánicas, de industrias, de azucareras, aceiteras, destilerías, petroleras, con alianzas estratégicas con empresas de Brasil, tecnología avanzada y empresas de Argentina. Las líneas de productos de Metalmec abarcan múltiples soluciones para las necesidades de los diversos sectores de la industria, el comercio, los servicios y el sector productivo en general. Pero uno de los productos que constituyen un orgullo por su innovación y aceptación amplia en el mercado es el tanque Copa, producido íntegramente con chapas de acero y en una cantidad de más de 60 unidades mensuales. La materia prima utilizada son planchuelas y chapas de acero de diferentes grosores, además de electrodos y tarendú, fabricados por otra gran empresa paraguaya que ya visitamos. Una vez que se tiene determinado el tamaño del tanque a construir, se seleccionan las chapas que van a ser utilizadas y se procede al trazado de los cortes que van a ser realizados. El 90% del trabajo que será realizado por los operarios se hará con la ayuda de los puentes grúa, elementos que también son fabricados por la empresa. El trabajo se realiza con el denominado lápiz de metal, herramienta fabricada por los operarios. De aquí se irán obteniendo todas las piezas necesarias, las que luego se irán ensamblando por diferentes equipos de trabajo. Después del trazado, se inicia el proceso de corte. El sistema utilizado se denomina oxicorte, utilizando una mezcla de gas y oxígeno. Lo que estamos viendo es el corte de uno de los pétalos del tronco cono, que posteriormente servirá de soporte al cilindrado. Los trazados y cortes de las piezas se van sucediendo uno tras otro hasta tener todas las necesarias. El proceso siguiente es el cilindrado de las piezas que conformarán las virolas. Vale decir, las piezas ya cilíndricas que conformarán el cuerpo del tanque. Para el efecto y con el puente grúa se traen las chapas hasta la cilindradora. Se colocan juntos los extremos de las mismas, se realizan los punteados correspondientes para fijar estas piezas y posteriormente se inicia la soldadura. Finalizada esta, elevan las chapas ya unidas hasta la cilindradora para darle la curvatura requerida. Esta se verifica con un molde de metal fabricado por los operarios. El cilindrado va avanzando lentamente y la pieza va tomando forma. Finalmente, los operarios recurren al puente grúa para sujetar la pieza e igualan los extremos para unirlos. Al igual que lo realizado recientemente, se puntea la unión y luego se realiza la soldadura continua. Terminado este trabajo, la enorme pieza cilíndrica formada recibe el nombre de virola, como la llamaremos en adelante. Para retirarla de la cilindradora, se libera uno de sus extremos, se saca la virola por un lado y se baja al piso. De esta misma manera, se van fabricando una y otra hasta completar la cantidad de 5 unidades exactamente iguales, además de una sexta que será la virola básica. Para la construcción de esta última, se procede igual que las demás en el proceso de cilindrado, pero se hacen trabajos adicionales y muy delicados, ya que en gran medida la seguridad del tanque reside en la perfecta elaboración de la base, la que determinará que los tanques estén correctamente parados y tengan una eficiente resistencia a los efectos del viento. Sobre una plancha ya cortada en la medida justa, se realizan las mediciones exactas.
Con el compás de metal se realiza el trazado donde irá soldada la virola, además de donde irán las demás piezas. Con el puente grúa se levanta la virola y se baja suavemente sobre la plancha en el lugar más exacto posible. Se golpea suavemente para ubicarle mejor y se puntea con la soldadura. Este trabajo se repite a lo largo de todo el cilindro. Posteriormente, se colocarán una especie de aletas, las que darán fuerza y robustez a la base. Se soldarán 4 de ellas, una en cada esquina de la plancha de acero. Las mismas se cortan previamente, se verifica que no estén torcidas y se presenta en su sitio. Si todo calza correctamente, se puntea con la soldadura en lugares diferentes a fin de fijarla en su lugar y posición final. Este procedimiento se repite con las 3 restantes. Finalmente, se la baja al piso y comienzan a realizarse las soldaduras continuas en todas las piezas. A este y todos los componentes del tanque copa se realizarán soldaduras dobles, tanto interior como exteriormente. Una vez terminadas todas las soldaduras de la base, se deberá realizar a la misma el corte de la abertura o boca inferior de acceso. Para el efecto, ya se le ha soldado la pieza de acero con el tamaño específico de la boca y que a su vez reforzará la misma. Además, servirá de guía para el corte. Una vez preparados, empieza a cortarse la chapa con el oxicorte. Este se va realizando en forma rápida, pero a la vez muy precisa. La experiencia y gran profesionalismo de los operarios contribuyen en gran medida a la eficiencia y rapidez en los cortes. Mientras este trabajo se realiza, otro operario está fabricando las piezas que se soldarán aquí posteriormente, como una pequeña prolongación y la tapa respectiva. Finalizado el corte y con ayuda de un mazo, se golpea la pieza cortada y esta cae al interior. Con un esmeril se van corrigiendo los bordes, eliminándose las escorias del proceso de corte. Finalmente, con la boca principal lista, trasladamos la virola base hasta el sector de montaje, donde se la va a soldar a las demás virolas a fin de formar el cuerpo principal del tanque. Otro equipo de trabajo ya está terminando de soldar las otras 5 entre sí. Las soldaduras se van realizando interna y externamente en forma incesante e ininterrumpida. Unidas las 5 virolas del cuerpo principal, debemos colocar las escaleras internas. Estas son fabricadas con varillas de media pulgada, estandarizándose esta medida cualquiera sea la capacidad del tanque. Las varillas son cortadas en la medida establecida y dobladas en máquinas especiales. Antes de soldarlas, debemos marcar el sitio exacto donde irán colocadas. Se marca el lugar de la primera, se establece el centro y los lados y se extiende un hilo ferretería impregnado con tiza. Se sujeta de los extremos, se jala levemente y al soltarlo, la guía lateral queda marcada, repitiéndose el proceso para el lado siguiente. De la misma forma, se marcan las distancias entre una y otra. Inmediatamente se suelda la primera de ellas. Luego la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al final. Y mientras dejamos momentáneamente a este equipo de trabajo, vamos hasta otro que sigue cortando y cilindrando piezas. Estas corresponden al denominado tronco cono del tanque y reciben el nombre de pétalos. Van soldadas entre sí como una especie de rompecabezas, formando la parte cónica de la copa del tanque. Primero se van punteando para fijarla en su sitio, para posteriormente realizar la soldadura continua. Luego, el conjunto cónico es soldado a otra virola de mayor tamaño, la primera de otra más con la que, en forma conjunta, formarán la copa del tanque. Para unirla con esta, se eleva la pieza con el puente grúa
y se la baja cuidadosamente sobre la segunda virola. Se puntea con la soldadura uniendo directamente los primeros bordes. Conforme va avanzando, se deben usar herramientas especiales para unirlos perfectamente antes del punteo. Finalmente, se la pone de costado, se colocan las escaleras internas, la tapa superior, la boca de acceso con su tapa correspondiente y la copa del tanque está lista. El proceso siguiente es la pintura interior y exterior de las estructuras, iniciándose el trabajo con la copa del tanque, después en la base y por último en el cuerpo. El operario ingresa en el interior de la copa con la pintura epoxi sanitaria color celeste y un rodillo de mango largo. Va aplicando la pintura uniformemente, completando un total de 3 pasadas por sector. De la misma forma, se realiza idéntico procedimiento en la pintura de la base. Se pinta la parte interior y la parte que será la base misma de la pieza. Para la pintura del cuerpo principal, el operario se acomoda en su interior, la inicia en uno de sus extremos y va avanzando lentamente. Se van aplicando las 3 capas de rigor y finalmente se tienen todas las piezas pintadas impecablemente en su interior. Después de la pintura interior, debemos unir las partes. Primeramente, se suelda la virola base al cuerpo principal. Con un esmeril se eliminan las imperfecciones, otorgando un buen acabado a la soldadura, igualándolas con el resto de las virolas. Con este trabajo terminado, el cuerpo principal del tanque está completo. Solo restará unirlo a la copa. Para el efecto, con ayuda del puente grúa, se coloca la copa en la posición adecuada, fijándola y calzándola en la base. Luego, y siempre con ayuda del puente grúa, se va cargando el pesado cuerpo principal y arrimándolo lentamente hacia la copa, modificando alturas, inclinaciones, etc. Esta es una de las partes más delicadas del proceso, ya que de la perfecta realización de este trabajo dependerá en gran medida el equilibrio final del tanque una vez colocado en la obra. A fin de fijarlo en el lugar exacto, se sueldan unas orejas de acero en ambas piezas a las que se enganchan los extremos de una herramienta especial que las irá tensando con una gruesa cadena hasta llegar al lugar requerido. Esto se realiza a ambos lados de las piezas. Después de mucho esfuerzo y gracias a la pericia de los operarios, las piezas están en su sitio y listas para ser soldadas. La soldadura continua se aplicará interna y externamente, al igual que todo el resto del tanque. Finalizado este trabajo, podemos decir que la estructura completa del tanque copa está finalmente montada. Ahora debemos introducir los caños plásticos dentro de la estructura, los cuales irán conectados a los accesorios de carga, descarga, etc. Además, se deben colocar los soportes de estos en el interior del tanque. Al mismo tiempo, otros operarios ingresan dentro del tanque por la boca de acceso inferior y van soldando los soportes. Seguidamente, se deben colocar los accesorios. Estos son las bocas de carga, de descarga, dreno, consumo y rebalse. Para el efecto, en el sector de tornería se van preparando los caños respectivos de diferentes pulgadas conforme a cada uno. Cada operario tiene un trabajo específico, asignándose a cada uno un tipo de pieza diferente. Aquí se realizan roscas y todo tipo de trabajo con caños y varillas. Una vez terminados, se deberán realizar los agujeros donde irán encastrados. Se marcan los lugares exactos y se los va cortando con el oxicorte. Realizados los agujeros, se van colocando los accesorios y soldando en sus lugares respectivos, indicados con inscripciones realizadas por los operarios.
los tanques Copa poseen una escalera exterior de protección por la cual se podrá llegar hasta la parte más alta del tanque. Esta es fabricada con varillas y planchuelas, formando piezas idénticas que van siendo soldadas y ensambladas entre sí. Para colocarla, un equipo de trabajo va colocando los soportes a los cuales irá soldada la misma. Ahora, como penúltimo paso, se pinta el exterior del tanque con una pintura antióxido. La pintura final puede hacerse con cualquier color que lo solicite el cliente, incluyendo sus logotipos oficiales. En este caso, el propietario del tanque que fabricamos solicitó una pintura de color verde. Finalmente, y después de aplicar varias manos de ella, nuestro tanque Copa quedará terminado. Bueno, y en forma exclusiva y por primera vez en televisión estamos ahora mismo dentro de nuestro tanque Copa. El tanque Copa que ya está terminado y están haciéndose los detalles internos, ¿no es cierto, Danilo? Explícanos entonces qué es lo que vemos ya terminado aquí. Exactamente. En primer lugar le quiero explicar la pintura sanitaria que nosotros en Metalmed ponemos, la pintura epoxi sanitaria que protege el agua potable, que le damos una gran duración y gran garantía a esta pintura. Y después acá le tenemos que demostrar, este es un caño PVC de 3 pulgadas de carga. O sea, acá es donde se carga el agua que va a nuestro tanque, ¿verdad? Después le vamos a estar mostrando el segundo caño que se ensambla de este lado, que sería el caño de reembalse. Cuando el tanque está lleno, este caño lo que hace es absorber el agua de allá arriba y lo baja directamente para que drene directamente. El tercer caño que falta, que sería un caño de 4 pulgadas, que es más grueso, es el caño de protección contra incendio, que es un caño de descarga rápida. El último caño que ponemos y es la fase final de fabricación. Ya tenemos toda la escalera interna, ya está totalmente pintado nuestro tanque y lo único que faltan son los 2 caños y ya terminamos nuestro tanque. ¿Cuánto tiempo dura esta pintura dentro de un tanque, Danilo? ¿Cuándo debería de hacerse un mantenimiento de pintura? Sí, nuestra pintura epoxi sanitaria interna, nosotros lo renovamos de 5 a 10 años aproximadamente, ¿verdad? Lo que hacemos es el servicio de recapado. Si por ahí tenga algún agujero a los 10 años recién en los tanques que nosotros estamos produciendo, recapado, le pintamos otra vez con pintura antióxida, le pintamos por afuera otra vez con la pintura que desee, le resoldamos en los puntos débiles y lo llevamos y lo montamos otra vez a nuestros clientes. Bueno, ya que tenemos todo terminado, faltan colocar nada más los caños que ya nos completó, que ya nos dijo aquí Danilo. Faltaría nada más conocer y saber el procedimiento para transportar estas moles de metal hasta su destino final. Eso es lo que vamos a conocer a continuación. Para el transporte de los tanques a su destino final, la empresa posee un sistema propio de traslado. El cuerpo principal del tanque es levantado por una grúa sobre la carrocería del camión. La copa es colocada sobre un eje dual de gran resistencia preparado especialmente para el efecto. El mismo cuenta con sistemas de sujeción de cabos de acero que aseguran perfectamente al tanque, permitiendo transitar en las rutas con total tranquilidad y en forma segura. Avalada por la experiencia de este operario que realiza este trabajo en la empresa desde hace más de 30 años y sin ningún tipo de percance. Y espero que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes. Les invito a encontrarnos en 7 días más en una nueva entrega de qué y cómo se hace, si Dios así lo permite. Hasta entonces, chao. ¿Qué y cómo se hace? Fue una presentación de Diesa para su nueva Volkswagen Tiguan. ¿Estás preparado para todo?